Hola, mi nombre es Adrián Sánchez Fuentes y soy el autor de esta comunicación, cooperación, universidad de escuela en la adquisición temprana de la lectoescritura y el sentido numérico, propuestas y beneficios desde infantil a primaria. Me gusta empezar recordando que yo empecé a estudiar cuando tenía 24 años en la Universidad de Málaga y esto es un punto que marca cierta diferencia en cuanto a tener claros los objetivos que tú tienes cuando entras en un nivel tan alto, digamos, de estudios. Vas con la idea muy clara y ya sabes más o menos lo que no quieres en tu vida y lo que sí quieres en tu vida. Por tanto, tu enfoque es bastante más, digamos, competitivo a la hora de emprender, de diseñar propuestas, de aprovechar lo que se aprende para buscar la prosperidad en tu propia vida, ¿no? Quizás sea este por el motivo por el cual cuando yo empecé mis prácticas en el CEIP Arturo Reyes en 2015-2016, cuando ya empecé a tener contacto con este colegio, que era el colegio que tenía justo enfrente de mi casa, pues ya tenía cierto recorrido, por lo cual pude observar la necesidad imperante de atender a la diversidad que existía en este colegio. Es un barrio bueno, que tiene clase media, también clase baja y bueno, muchas necesidades educativas en cuanto a la atención que reciben los niños. Observé que pese a estar muy bien organizadas las aulas por las maestras, por los maestros, a duras penas daban abasto para solventar las diversas tesituras que existían en el aula. Niños que se quedaban atrás, que se quedaban descolgados por diversos motivos, algunos simplemente por rendimiento académico y otros por una situación familiar o por diversas índoles. Entonces, como yo ya tenía una asociación incipiente que había configurado a raíz de un proyecto educativo que había configurado durante estos primeros años de carrera, pues pude contar con el apoyo de muchos compañeros, muchas compañeras universitarias que estaban en primer año de carrera y que aparte de desarrollar actividades centradas en lo lúdico, en su hobby, pues tenían más inquietud de ir a más centros, de conocer y tener más experiencia educativa. Por tanto, diseñé junto a una maestra de este centro una experiencia piloto a raíz de esa evidente observación de necesidades que pretendía pues establecer un apoyo entre los alumnos universitarios, sobre todo de primer grado, de primer año, con estos niños de primer ciclo de educación primaria, aunque más tarde se extendería también a infantil, debido a que bueno, había también necesidades en este bloque de niños y también había muchas alumnas del grado de educación infantil que tenían ganas de ir también a la escuela, a aprender de primera mano en contextos reales y sobre todo a apoyar, ¿no? Lo hacían altruistamente, aunque se pretendió en todo momento concederles créditos ECTS de libre configuración como agradecimiento y como recompensa, porque todo esto nunca ha ido por el tema económico, a sus labores. El objetivo, por tanto, era mejorar la asistencia de este alumnado que así necesitase en el primer ciclo de educación primaria y a la vez pues servir de campo de batalla, de prácticas, siempre supervisadas por tutores, tutoras, tanto profesionales de los centros educativos como de la universidad, como incluso por los que podrían considerarse ya como veteranos de segundo y tercer curso de los grados de educación primaria y que ya habíamos estado en contacto con niños y haciendo dinámicas durante un tiempo previo. El desarrollo de este plan educativo, de este acompañamiento educativo, era establecer estas áreas, lengua, matemática y también educación artística, porque no solo se pretendía reforzar lengua y matemáticas en los niños de primer ciclo, sino también tener la posibilidad de, en esas áreas artísticas, hacer que se vinculase, que estaba muy poco explotada, hacer que se aprovechase ese talento universitario y se vinculase con las clases y se potenciasen las actividades que se hacían en educación artística, más allá de los recortables, más allá de las prácticas de mezclar colores, pues se trató de instaurar pues otro tipo de hobby, otro tipo de diseño artístico que además hilvanaran todas las áreas en lo que fue una especie de precuela de lo que después serían las situaciones de aprendizaje. Curiosamente ya se estaban dando estos dos intentos, ¿no? Sin que supiéramos que estábamos
remando en esa dirección el diseño universal de aprendizaje y las situaciones de aprendizaje que posteriormente llegarían con la LOE. Entonces nos centramos en lengua, matemática y educación artística para establecer grupos de universitarios que fuesen a los centros educativos en los horarios de aquellos maestros y maestras que de este colegio quisiesen prestarse y quisiesen además recibir esta ayuda. Ellos facilitaban sus horarios, nosotros buscábamos a los estudiantes universitarios que quisiesen participar, completábamos todos los datos formales necesarios, certificados de delitos sexuales, convenios con la universidad, convenios con los centros educativos, certificados de confidencialidad, acreditaciones formales y oficiales con los centros educativos para que pudiesen acceder a los centros. Con todo ello, pues, ¿qué es lo que estábamos tratando de hacer? Pues personalizar el currículum, hacer ese diseño universal de aprendizaje, dividiendo en 3 áreas y en 3 grupos normalmente, 3 niveles, nunca homogéneos, sino heterogéneos, de niños, para que pudiese concentrarse la acción educativa y reforzar pues la lengua, la lectoescritura, el cálculo numérico, el sentido numérico, perdón, el cálculo, todos estos factores que son necesarios trabajar individualmente en la escuela, es que muchas veces por falta de tiempo, de recursos, incluso de recursos humanos, sí, no se puede atender de la manera que uno quisiera a los niños con la dedicación que uno quisiera para que aprendan. Es necesario trabajar con ellos de uno en uno. Entonces, con esto, pues, establecíamos ese puente, ¿no? En el área de lengua, pues, reforzamos mediante esos 3 niveles que comento la dinámica, evitando también que se aburriesen y que se frustrasen. En cada, digamos, en 3 grupitos, en 3 mesitas, había en cada mesita un universitario siguiendo las indicaciones del tutor o la tutora o del maestro o la maestra de ese área de lengua, y a la vez pues la lectoescritura se seguía un esquema que era explicación por parte del docente, después el universitario lo adaptaba al nivel del grupo, trabajaba con ellos personalizadamente y después la corrección sí que era grupal, buscando esa cohesión para que se atendiese a las necesidades, pero a la vez que no cayese en una especie de diferenciación de unos niños frente a otros, ¿no? Al final pues se conseguía, de hecho, que todos alcanzasen el mismo ritmo y todos alcanzasen los mismos objetivos dentro de sus posibilidades y realmente se conseguía esa cohesión. En el área de matemáticas pues buscaban esos conceptos, esa adquisición de conceptos, contenidos curriculares, la lógica matemática, la resolución de problemas y por supuesto todo mediante juegos que el maestro o la maestra pues no es capaz de diseñar de un día para otro cualquier ocurrencia que tuviese. Pues lo que hacíamos eran grupos de WhatsApp, este grupo de tutor con esos 6 universitarios que iban por turno a las clases, en comunicación con el tutor, preparaban materiales muy potentes, muy dedicados por las facilidades que tenían los universitarios, por otra parte, de tiempo extra que tenían para preparar esos materiales, y pues las posibilidades que brindaban eran muy creativas y muy enriquecedoras en este sentido, consiguiendo verdaderos hitos. Y la educación artística pues fue una petición especial que se hizo a los centros porque realmente solo necesitaban lengua y matemática en principio, pero se propuso una metodología diferente en la que se estableciese un diseño curricular que guardase en la medida de lo posible una estrecha relación con las artes, de manera pues que principalmente inglés, educación física y música tuviesen como una especie de objetivo común en cuanto al trabajo y en cuanto a conseguir un producto con la educación artística, plástica y musical, y va muy en la línea si nos damos cuenta de lo que son hoy en día las situaciones de aprendizaje, ¿no? Ya se estaba apuntando sin que fuésemos conscientes de ello a este hito, ¿no? Sí que se pretendía, pero no tenía un nombre como el que después posteriormente aparecería como situaciones de aprendizaje, ¿no? Este refuerzo motivacional se estableció en un plan de 8 semanas lectivas, 40 días, y se desarrolló desde el 20 de febrero de 2017 hasta el viernes 28 de abril de 2017.
Tanto los escolares como los universitarios aprovecharon al máximo, incluso los tutores también aprendieron mucho de esta experiencia. Se evaluó mediante hojas de control, propuestas de evaluación para los tutores profesionales y también a través de un convenio que se intentó conseguir y se consiguió durante algunos cursos con la Universidad de Málaga para esos créditos, pero principalmente lo que quedó pues fue ese enriquecimiento que, por ejemplo, en colegios como en el Prácticas número 1, en el Virgen de Belén o en Nuestra Señora de los Remedios, dos de los cuales hoy en día son, bueno, uno ya lo era, estaba apuntando ya a ser comunidad de aprendizaje. Fijaos cómo ese refuerzo creó no solo una dinámica en la universidad, estableciendo la necesidad de crear ese practicum cero al que apunto durante toda mi carrera profesional a que se establezca en la Universidad de Málaga. Durante el primer año, desde que empecé con esto del todo se mueve y ahora en mi tesis doctoral es lo que pretendo conseguir y demostrar que no solo es necesario sino posible, sino que, mejor dicho, no solo posible, sino que es necesario. Y bueno, en cuanto a las prácticas, como vengo diciendo, pues reforzó esta dinámica en las escuelas en las que visitamos, propiciando que se convirtiesen en cierta manera, no por nuestro mérito propio exclusivo, pero sí que algo influiríamos en comunidades de aprendizaje, demostrando que el acercamiento y la apertura de las escuelas hacia la comunidad y la conexión necesaria entre universidad, esa transferencia de contenido de la que tanto se empieza a hablar también, se ha venido hablando poco a poco y se ha ido incrementando esa necesidad de transferencia con el tiempo, pues es muy importante que exista. Como conclusión de toda esta propuesta, pues me quedo con que los centros educativos y la universidad como uno de ellos más tiene que ser una comunidad abierta al enriquecimiento de toda la sociedad, porque de ella parte el conocimiento y a ella también llega el talento y el conocimiento por otras partes que no se contemplan a menudo, como son los oficios. Hoy en día empezamos a ver también la formación profesional dual, ya se empieza a ver esa necesaria conexión, ¿no? De que haya ese toma y daca entre las escuelas, entre los ámbitos universitarios y las escuelas con la realidad educativa. Y nada, espero que esta comunicación les sirva para enriquecer y muchas gracias.